Y es momento de nuestra columna de política internacional, es por eso que ya estamos con nuestro invitado, Alejandro Pozzi. Él es profesor y es especialista en la política internacional, es por eso que vamos a hablar sobre el orden mundial actual, qué está pasando, cómo influye, ¿no?, también en América Latina. Buenos días, ¿cómo estás, Buenos Alejandro? días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, es un orden internacional en alguna medida para quienes lo leen, lo estudian, lo ven, y no sé si tanto para los que lo sufren. Es una etapa muy dinámica, muy apasionante, porque digamos que hay como una aceleración histórica que tiene que ver mucho con la tecnología y con el impacto de la tecnología en todos los órdenes sobre la vida de las sociedades. Pero no deja de ser, en alguna medida, el juego del poder en el orden mundial un poco una repetición de lo que han jugado los estados desde el siglo XVI, del siglo XVII, cuando empezaron a jugar en Occidente una competencia por los recursos, una competencia por el poder, una competencia por el prestigio y por la preponderancia. La pandemia, la guerra de Ucrania, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Justamente, bueno, la pandemia vino a poner en escena un escenario de precariedad general en el mundo, sobre todo en el ámbito de la salud, y obligó a los estados y a los organismos internacionales a ensayar y a realizar a pasos acelerados una reingeniería política, social, económica y específicamente en el área de la salud para lograr pasar ese periodo que parecía que iba a alumbrar, según las opiniones de muchos que estudiamos las relaciones internacionales y de muchos internacionalistas de prestigio, un cambio de sistema, un cambio de orden, un cambio que iba a impactar favorablemente en el sentido de una reaparición de lo público como algo fundamental al servicio de las sociedades atacadas por esta problemática, pero que en el fondo existía una problemática económica, política, humana, en realidad generalizada, que iba a dar lugar a una respuesta más humanitaria en términos generales a todas las problemáticas humanas, a partir del modelo de lo que había sucedido o de la reacción y la demanda ante la pandemia. Pero al poco tiempo se ve que se vuelve a la estructura, se va volviendo a la estructura pre-pandemia en términos de acumulación del poder económico, acumulación del poder político, fragmentación social global cada vez más profunda, y esos choques entre la globalización y lo local, ¿no? Y todo este escenario va convergiendo hacia un alto nivel de conflictividad internacional, tanto interna como general en el sistema. En términos del sistema, podríamos decir que la guerra de Ucrania y lo que ella ha desatado, digamos, lo que se ha configurado una alianza occidental, la OTAN, que ya estaba, pero que ha revisto sus posiciones o las ha profundizado en función de enfrentar a Rusia por la invasión de Ucrania, que en realidad nosotros podríamos decir que ya había una invasión de Ucrania por la OTAN y por Occidente en términos políticos, ideológicos y culturales. Se había arrinconado al sector de Ucrania que es prorruso. No podemos profundizar ahora en eso, pero digamos que Ucrania históricamente fue siempre parte de Rusia y se separó, volvió, se separó, y quedó un sector ruso parlante y de raza y de etnia rusa, ¿no? Podríamos decir que una guerra
entre Rusia y Ucrania es una guerra, es como una guerra entre España y Portugal, digamos. No la podemos comparar, pero digamos, en términos de hermandad social y política, que la fractura que ha producido la emergencia de regímenes distintos o diversos en ambos países y las alianzas internacionales que tienen, ha provocado esta rotura. Hoy el objetivo de Estados Unidos, que es la superpotencia mundial, todavía vivimos en un mundo unipolar. Unipolar en términos generales. Estados Unidos es la superpotencia hegemónica con una constelación hacia el pluripolarismo que va ascendiendo, encabezada por China, con la aparición de Rusia, los BRICS, ahí está la India, por ejemplo, ¿no? La India y China, entre los dos, tienen 3.000 millones de habitantes, es decir, suficiente para entender el rol, por lo menos demográfico, que juegan. Y China hoy está casi al nivel económico de los Estados Unidos, compite en economía, todavía no en poder militar, pero Estados Unidos se quiere anticipar a eso y nosotros tenemos la hipótesis de que Estados Unidos, solucionado por la paz o como se dé el tema de Ucrania, va a concentrarse en China y que el intento va a ser contener, frenar o entrar en colisión con China, ¿no? ¿Y en qué posición se encuentra América Latina? Y bueno, América Latina tiene que jugar una política lo más cohesionada posible hacia adentro, en función de resguardar espacios de negociación, de desarrollo y de cierto nivel de autonomía. No podemos hablar de autonomía fuerte en el caso de América Latina, pero un cierto nivel de autonomía, jugando lo más flexiblemente posible en el escenario internacional, sin jugar un lineamiento total y menos entrar en un conflicto bélico, directa o indirectamente, por lo que hagan las grandes potencias. En este sentido, Estados Unidos, Argentina, por ejemplo, y el Mercosur tendrán que hacer una política equilibrada entre Oriente y Occidente, ¿no? En Oriente, lo que podemos decir, está el futuro económico del mundo. El futuro de la economía mundial está en China, está en la India y está en el Pacífico. No quiere decir que los demás desaparezcan, pero uno tiene que tener ese escenario, por tanto, debe ver cómo se va a vincular con el gigante asiático. Y por otro lado, en América Latina tiene que negociar firmemente con los Estados Unidos, porque Estados Unidos nosotros sabemos que considera a América Latina como parte de su imperio. Eso nosotros no podemos caer en la idea de decir, no, Estados Unidos lo que quiere es democracia en toda América Latina, porque ellos son democráticos, porque ellos tienen, porque ellos quieren llevar la democracia a todo el mundo y tenemos que estar alineados con ellos. No es así. Ellos tienen su sistema democrático intervenido. Otro momento hablaremos de cómo se interviene la democracia en Estados Unidos, y quieren intervenir, limitar a las democracias de América Latina, en tanto esas democracias pueden ponerle un límite a sus apetencias imperiales. ¿Qué es la apetencia imperial? Y bueno, controlar la orientación política de América Latina y utilizar sus recursos al menor costo posible, y a la vez evitar el desarrollo de América Latina a partir de un determinado estatus. ¿Por qué? No porque exista la maldad por la maldad, sino porque no quiere que haya competencia con el hegemón. Lo mismo le pasó a Inglaterra, a todos los aliados occidentales de Estados Unidos. Estados Unidos le frena determinados desarrollos industriales y tecnológicos que no quiere que tengan, ni quiere tener a Alemania ahí, a Inglaterra ahí, a Francia. No más de eso no pueden pasar, porque si no, no responden a nuestro liderazgo y al liderazgo de nuestras empresas. Entonces, tenemos que tener... ¿Por qué hablo de Estados Unidos en el caso de América Latina? Ya más específicamente, como prender algunas luces rojas, no es que no tengamos que mirar todo lo demás y estar atentos a que los demás no nos hagan lo mismo, los demás poderosos, sino que Estados Unidos ya nos considera parte del imperio, y con los otros podemos tener una relación un poco más flexible, siempre negociando en conjunto. Argentina, por ejemplo, nosotros miramos nuestra realidad, no se va a desarrollar ni va a llegar a un nivel de desarrollo humano integral
sostenible, manteniéndose subordinada a un gran poder y no teniendo un proyecto tecnoindustrial que se realice. Nosotros estar destinados a ser productores de materias primas, como muchas de las grandes potencias nos quieren marcar, y parte de nuestra dirigencia política también considera que ese es el destino de Argentina, no alcanza, alcanza para 15 millones de habitantes, no para 50. La Argentina se va a desarrollar únicamente desde esa perspectiva.